El decreto ley de prenda con registro prevé dos tipos de prenda con registro: la prenda fija y la prenda flotante. La prenda fija se constituye sobre bienes muebles y semovientes, frutos y productos, como también pueden constituirse sobre marcas, patentes, enseñas, dibujos industriales, distinciones honoríficas y todo tipo de derechos que conforman la propiedad comercial, industrial o artística. También pueden ser dados en prenda títulos, valores. Pero lo importante de la prenda fija es que en el contrato tiene que haber individualizado un bien. Por ejemplo, si yo en el mutuo que pido al banco entrego o doy en prenda mi automóvil, en el contrato de prenda debe estar específicamente determinado ese bien como garantía de la deuda que yo tengo ante el banco. Ahora bien, el otro tipo de prenda que prevé la ley es la prenda flotante. Aquí no hay un bien específico, sino que se constituyen sobre mercaderías o materias primas de un establecimiento comercial e industrial. Por ejemplo, si yo soy una empresa dedicada a la comercialización de cubiertas, yo podría dar en prenda las cubiertas que hoy tengo dentro del stock de mi empresa, pero como esta mercadería es mercadería que yo constantemente estoy vendiendo y reponiéndola, la nueva mercadería que yo adquiera en reemplazo de la que vendo va a quedar sujeto a este gravamen. Es por eso que esta prenda se denomina una prenda flotante, es decir, flota sobre los bienes que yo estoy dando en garantía y que continuamente se van renovando. Ambas prendas, la ley dispone una serie de requisitos que deben cumplir los contratos, como la especificación respecto del acreedor prendario como del deudor, como las especificaciones respecto al crédito que se garantiza, y finalmente también especificaciones en cuanto a si los bienes se encuentran asegurados o no. Esto es para permitir que, producido el siniestro o el riesgo que este seguro cubre, nuestra garantía se traslade a la indemnización que el dueño de los bienes tiene que recibir de la compañía de seguro. Y por último, disponen la inscripción de ambas prendas en los registros. En la prenda fija, si por ejemplo nosotros lo que estamos dando en prenda es un automóvil, la inscripción del contrato de prenda se hará en el registro automotor correspondiente. Mientras que si se trata de una prenda flotante, la inscripción se va a realizar en el registro del lugar del deudor. ¿Qué tipo de registro es este? Este es el Registro Nacional de Créditos Prendarios. Dicho esto, vamos a pasar a ver ahora cuáles son los derechos y obligaciones de las partes del contrato de prenda con registro. Veamos cuáles son los derechos del acreedor prendario. El primer derecho que tiene es el derecho a cobrar el crédito y sus accesorios. Y así también lo dispone el decreto ley en cuanto el bien garantiza no solamente el capital o el crédito en sí, sino también sus intereses y los gastos que esto hubiere generado. Por otro lado, también el acreedor prendario tiene un derecho de fiscalización. Esto es, el derecho de controlar el estado de los bienes que han sido dados en garantía. Recuerden que a diferencia de la prenda común, en donde había un desplazamiento de los bienes, en la prenda con registro es el mismo deudor quien sigue en tenencia de estos bienes. Y por lo tanto no le es indiferente al acreedor prendario el estado de conservación de esos bienes. Es por esto que la ley le da la posibilidad al acreedor prendario de fiscalizar el estado de esos bienes. A su vez también dispone que ante la negativa del deudor
el acreedor prendario, negativa a permitirle la fiscalización, el acreedor prendario puede pedir el secuestro de dichos bienes. El tercer derecho que tiene el acreedor es el derecho a pedir embargo de este bien. Si bien el privilegio no está dado por el embargo, el privilegio viene por la constitución de prenda y su inscripción en los registros correspondientes, pero como veremos en la parte de la ejecución de la garantía prendaria, en el proceso de ejecución de estas garantías, el acreedor va a pedir embargo de esos bienes, a lo que a la postre después va a proceder a su enajenación por medio de la subasta. El cuarto derecho, es el derecho a transferir el crédito, es decir, el acreedor prendario puede ceder o transferir este crédito prendario. Vamos a ver más adelante que la prenda con registro, una vez inscripta, genera que los registros nos otorguen un certificado de prenda. Ese certificado de prenda es un título valor causal y es transferible por endoso. Es decir, el crédito prendario puede ser transferido por el acreedor. Y por último, el acreedor prendario también tiene derecho a oponerse a que su deudor constituya una nueva prenda sobre el mismo bien. ¿Qué pasa en el supuesto de que a pesar de la oposición el deudor constituye una nueva prenda? En este supuesto, esa constitución de una nueva prenda es nula, pero esta nulidad es una nulidad de tipo relativa. Esto quiere decir, o supongamos que el deudor cancele la primera prenda, por llamarlo de alguna forma, de esta forma, cancelada la primera prenda, la segunda prenda que se ha otorgado se transformaría en una prenda válida. Veamos ahora cuáles son los derechos y obligaciones del constituyente de la prenda. En primer lugar, el derecho a la tenencia de los bienes prendados. Nuevamente, vuelvo a reiterar, la característica más importante de este contrato y que lo diferencia de la prenda común es que el deudor prendario sigue en poder de los bienes, no hay desplazamiento de los bienes del deudor hacia el acreedor. El segundo derecho es el derecho de usar las cosas grabadas. Recuerden ustedes que cuando hablamos del origen de esta figura o de este contrato, estaba dado porque la prenda común que en ese entonces estaba vigente era insuficiente para cubrir las necesidades del tráfico empresario. ¿Por qué? Porque si yo daba en prenda una maquinaria de mi fábrica y esta prenda y este bien dado en prenda yo le tenía que entregar efectivamente a mi acreedor, esto me quitaba la posibilidad de yo seguir utilizando o seguir teniendo afectada esa maquinaria a la producción de mi empresa. Entonces, como el decreto de prenda con registro viene a solucionar este inconveniente, es de toda lógica que el deudor prendario pueda usar de estas cosas grabadas. Obviamente que este uso debe ser de acuerdo a su destino. El tercer derecho que tiene es el derecho de enajenar los bienes prendados. Esto vamos a ver en la filmina que procede a esta con mayor detenimiento. Da derecho también a la percepción y enajenación de los frutos y productos. Supongamos que yo tomo un crédito prendario para la adquisición de un automóvil y que yo lo voy a afectar al servicio de taxis. Entonces, este bien, este automóvil con el cual yo prendo el servicio de taxi, a mí me produce una ganancia. Este es el ejemplo más claro de cómo yo percibo los frutos o los productos que me genera el bien dado en prenda. Otro derecho que tiene el constituyente es el derecho de constituir nuevos gravámenes. Esto hay que observarlo conforme lo habíamos mencionado anteriormente, es decir,
yo puedo constituir un nuevo gravamen con la conformidad del primer acreedor. Si no obtengo la conformidad, este segundo gravamen es nulo, pero como dijimos, es una nulidad relativa. Esto significa que si yo cancelo o se extingue el primer crédito y el primer gravamen, es válido la constitución del segundo gravamen. También existe el derecho de trasladar los bienes, como asimismo el derecho de industrializar los bienes gravados. En este último supuesto, si se produce la industrialización de los bienes gravados, acá se da una subrogación real de pleno derecho, es decir, que la garantía que reposaban sobre estos bienes se van a trasladar a los bienes industrializados. Veamos ahora cuáles son las obligaciones del prendante o del constituyente de la prenda. La primera obligación es la guarda y conservación de los bienes prendados. Recordemos que estos bienes están afectados al cumplimiento de una obligación y que por lo tanto no le es indiferente al acreedor prendario que no se haga un uso normal de dichos bienes. ¿Por qué? Porque esto puede disminuir el valor de dichos bienes y en consecuencia disminuye la garantía que él tiene de su crédito. La otra obligación del sujeto prendante es, y tiene que ver con lo que anteriormente hemos dicho, de usar los bienes conforme a su destino. También se encuentra obligado a abstenerse de enajenar los bienes sin cumplir los requisitos que vamos a ver con posterioridad, a no gravarlo y a permitir la inspección de los bienes por parte del acreedor prendario. Veamos ahora si es posible o no la enajenación de los bienes prendados. La ley dispone que sí es posible su enajenación, pero cumpliendo determinadas condiciones. Lo primero, que el adquirente del bien se haga cargo de la deuda garantizada. Es decir, que si viene una tercera persona y adquiere un automóvil de mi propiedad y al cual yo grabé en garantía de una deuda que yo tengo con el banco, el hecho de que yo venda el auto no me libera a mí como deudor, sino lo que hace es sumar un nuevo deudor respecto de este acreedor prendario, con la diferencia que este segundo adquirente del bien solamente va a responder hasta el límite del bien. Es decir, que acá estamos en presencia del que ustedes conocen como una delegación imperfecta, en donde ante la enajenación se suma un nuevo deudor al deudor originario. Además, es necesario que esta enajenación se haga respetando las condiciones con que se constituyó la prenda y a su vez que exista inscripción en el registro de esta enajenación y notificación al acreedor mediante telegrama colacionado. Ahora, respecto de la enajenación y lo que acabamos de decir, es válido respecto a la prenda fija. Veamos qué pasa con la prenda flotante. Recordemos que en la prenda flotante, por naturaleza, la garantía flota sobre un conjunto de mercaderías o materias primas. O sea, estas mercaderías o estas materias primas están en constante recambio. Entonces, acá la enajenación es libre, por llamarla de alguna forma. No existe condicionamiento alguno por parte del deudor prendario para que éste pueda enajenar dichos bienes. Lo que sucede es que acá, producida la venta de la mercadería o de la materia prima y reemplazada por otra nueva mercadería o otra nueva materia prima, se produce la subrogación real. Es decir, estos nuevos bienes van
a constituir